veros a todos y con el privilegio de traer la palabra. También agradezco la preocupación y el amor por Silvia, mi querida esposa, y para ahorrar garganta os comunico, ya lo sabéis, creo que no puede viajar conmigo, pero está muy bien cuidada por una hermanita maravillosa, así que la puedo dejar en buenas manos y seguir viajando mientras el Señor así lo disponga, ¿no? Me llamó ayer por teléfono y me alegro que estaba muy animosa. Bueno, lo habitual de ofrecer los libros, toda una vida, una autobiografía, y aquí en la portada veremos, está la foto de nuestra boda, luego los 5 hijos que tuvimos como buenos gitanos, y luego cuando ya se habían marchado ellos, ¿no? Yo la verdad le decía ayer que esta foto de las bodas la veo tan preciosa, y uno nunca quiere repetir lo que vivió en el pasado, ¿no? Lo pasado, pisado y demás, ¿no? Pero a veces le digo, hay una cosa sí que no me importaría volver a revivir, y es volver a casarme contigo, ¿no? Bueno, ella siempre os recuerda y me pide que dé sus saludos y los hago. Además de este libro, hay 3 más por si alguno no estuvo o no pudo. Uno se llama 4 cosas inescrutables. El otro es Cosas viejas y cosas nuevas, segunda parte, pero se puede leer independientemente de la primera. Y por último, Mujeres nobles, no pocas. Todas al mismo precio irrisorio de solo 5 euros. Algunos incluso, siendo tan barato, tan módico el precio, aprovechan para regalarlo, ¿no? Y como bien sabéis, hermanos, una vez cubiertos los gastos de imprenta y distribución, todo lo demás va para la obra del Señor según me va indicando, no va nada para mi bolsillo. Bueno, ahora sí, sin más trámite, a la palabra del Señor. Y ya comentaba con el hermano José Luis, vuestro pastor, junto con Emilio, etcétera, que voy a predicar la misma palabra de anoche en Huelva. No suelo hacerlo, pero en este caso entiendo que el Señor quiere que lo haga y por lo tanto así lo haré. Voy a leer primeramente un versículo en el libro de Job, capítulo 5, versículo 9. Y dice, el cual, hablando del Señor, hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Yo creo que el caso de Job lo conocéis, espero que lo conozcáis todos. Un siervo de Dios, un hombre que honraba a Dios, totalmente apartado del mal e íntegro a carta cabal, pero Dios permitió que él pasara un tiempo de muchísimo sufrimiento, y entonces se apersonaron a él 3 supuestos consoladores, y ellos, con la lógica suya, sin inspiración divina, pues llegaban a la conclusión de que tendría que haber hecho muchas cosas fuera de lugar, fechorías, etcétera, porque el inocente, el recto, no sufre y no le pasa nada malo, ¿no? Ese era el criterio de ellos, pero delante de sus narices Dios estaba haciendo algo que iba en una línea totalmente diferente a un siervo, como digo, tan íntegro, tan apartado del mal, que honraba a Dios de todos, y Dios lo estaba haciendo pasar por un periodo de mucha prueba. Dolor físico que le atormentaba
le impedía el sueño de noche, deseaba el día, y al venir el día deseaba la noche y vivía en ese dilema, en ese sufrimiento terrible, ¿no? Y decir que, por cierto, este caso de Job no es el único. El caso supremo es el de nuestro amado Señor Jesús. Y en esa profecía de Isaías 53, en el versículo 9 y 10 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, ¿no? Casi uno diría, aunque la palabra favoritos no cuadra, pero uno diría para siervos o siervas favoritos o especiales, Dios tiene esto de sufrimiento y padecimiento, pero nunca es con el fin de que termine en eso, sino que muy por el contrario lo pueda enriquecer, lo pueda dignificar y enaltecer todavía más que en el pasado, ¿no? Bueno, el caso de Job, como digo, tiene otros también: el caso de José, el hijo amado, el caso del profeta Jeremías, de Isaías, que para llevar la palabra y el consejo de Dios tuvo que padecer situaciones denigrantes y demás, pero así era la cosa, ¿no? Y vemos cómo Job, lógicamente, con el sufrimiento tan profundo que sentía, por un lado buscaba a Dios y no lo entendía. En una ocasión dice que buscaba un árbitro, alguien que estuviera entre Dios y él para arbitrar, para dirimir el caso, ¿no? Y tenemos expresiones de él que voy a ir leyendo algunas poco a poco en el capítulo 19, y podéis sencillamente seguirlo en la pantalla y escuchar mejor que tratar de buscar el versículo, y a mejor atrasarte y perder el hilo, ¿no? Pero aquí en el 19, 23 al 27 dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y agrega, en medio de esa adversidad absoluta, incomprendido por los demás, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mi alma. Ese gran deseo de que sus palabras estuviesen escritas en un libro, y cómo se cristalizaron en el libro de los libros. Aquí están, y son en verdad palabras que nos traen una enseñanza muy grande. El tema del sufrimiento es un tema tan vasto y no podemos abarcarlo en su plenitud. Entiendo que solo en el más allá comprenderemos totalmente, ¿no? Pero el libro de Job nos ayuda por lo menos a ver facetas que no veríamos si no estuviese este libro aquí, ¿no? Saber que antes de la caída del hombre en pecado, no había dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad. Es un resultado del pecado, de eso no cabe ninguna duda.
pero al mismo tiempo el Señor es un buen economista, y no lo digo en el sentido económico, financiero, pero Él aprovecha las circunstancias, las coyunturas, y en este caso en muchísimos más también, Él se vale del dolor y el sufrimiento para forjar valores eternos e imperecederos en vidas que, aunque duele, aunque uno nunca elegiría ese camino, pero son vidas privilegiadas porque pasan por el horno del fuego, pero salen como oro puro. Continúo y la siguiente referencia está en el capítulo 23, y aquí lo vemos a Job buscándolo a Dios. No son pocos los santos, recuerdo una gran sierva de Dios, María de la Motte Guyon, era una mujer francesa. Y había una etapa en su vida en que ella buscaba y buscaba a Dios y no tenía respuesta. Pero en su integridad decía, bueno, aunque no lo vea, aunque no lo hable, voy a hacer lo poquito que pueda para honrarlo y servirlo. Sus escritos en realidad son de muchísima inspiración, hermanos, y vale la pena leer, no librillos baratos, novelillas o películas en la televisión que nada aportan, sino libros de héroes y heroínas de antaño, hermano, que a los de la generación actual nos hace sentir muy, pero muy pequeños, como si ellos fueran de otra escala eminentemente superior a la nuestra. Y aquí vemos en el versículo 8 del 23, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Voy por el lado de Levante a ver si por carambola la encuentro aquí. No está. Voy al occidente y tampoco percibo su presencia. Si está por el norte, la verdad no lo veo, y con la poquitita fuerza que le queda, intento por el sur y tampoco está ahí. Pero luego dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Una cosa es leer estas palabras, reflexionar, meditar sobre ellas, pero la otra es estar en la situación penosa, dolorosa, acongojada en que estaba él y pronunciar esta palabra de fe. Aunque no lo veo, aunque no me contesta, aunque no aparece por ningún lado, Él conoce mi camino. Él sabe exactamente cómo yo voy. Y una vez que haya pasado esta prueba, saldré como oro puro. Bendito Dios. Un salto al capítulo 27, y aquí tenemos antes de lo que le iba a leer, me ha llamado la atención mucho en este versículo 26, el capítulo 26, el versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¿Te das cuenta qué sentencia? Este planeta Tierra, que no se cae y demás, Dios lo cuelga en el vacío, no nada. Y termina el capítulo con estas palabras, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Son expresiones, hermanos, que nos hablan de una grandeza de Dios, ¿no? Y por algo la palabra dice que la grandeza de Dios es inescrutable, ¿no?
es algo que va muchísimo más allá de nuestra comprensión y que es multifacético. La forma en que Él simultáneamente puede contestar y atender problemas que podrían ser de millones y billones y trillones de personas, todos distintos, dispares del uno del otro, y responder simultáneamente y responder instantáneamente y responder con absoluta exactitud sin un solo error. A mí me deja boquiabierto esto, hermano, francamente, ¿no? Bien, ahora sí, en el 27 resulta que estos falsos consoladores lo acusaban, decía que había cometido mal. También al final se puso a hablar uno joven llamado Eliú, dijo muchas cosas buenas, pero también algunos disparates, como que Job había bebido el mal como el agua y se juntaba con malas personas y que su hablar no era correcto, ¿no? Y aquí, entonces, él, con ese amor propio, cosa de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, si no hemos cometido ningún crimen, ni hecho ninguna trampa, y vienen y nos señalan con el dedo, tú tramposo, tú mentiroso y demás, algo diría, caramba, mentira, falso, me estáis calumniando. Y aquí el amor propio de Job le da rienda suelta. Y en los versículos 5 y 6 dice, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Y tenía razón en esto, ¿no? Y esto se puede decir, digamos, ante gente que lo calumniaba, que lo acusaba, que lo condenaba. Pero ante Dios no se puede, no se puede. Y ahora sí tenemos que dar un salto hacia adelante cuando va culminando el libro de Job, hermanos, y llega un momento en que después de haber hablado todos ellos, Bildad, el otro que se llamaba Elifaz, el otro Sofar, y luego el joven Eliú, y todos se despachan con lo mejor que puede, y hay desde luego muchas disertaciones largas de Job, pero el Señor toma la palabra, ¿no? Y entonces empieza a hacerle preguntas a Job que son preguntas demoledoras, francamente, ¿no? Algo así como, por ejemplo, que si Dios se tomase 15 días de descanso, entonces las constelaciones, la Osa Mayor, etcétera, podría encargarle al caballerito Job que se encargue para que todas sigan su curso, que nada salga de su lugar. Y luego le pregunta, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Y una pregunta tras otra absolutamente demoledoras. Y el querido Job se va desintegrando totalmente hasta que al final termina con estas palabras: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento
en polvo y ceniza. Es decir, que Job, en medio de todo este padecimiento, todavía le toca esto de llegar a una bancarrota moral o espiritual, de ver su persona ante la magnificencia, la majestad y la gloria de ese ser supremo, y se aborrece a sí mismo y se arrepiente en polvo y ceniza. Y parece una cosa extrema, parece una cosa dura, pero es una cosa muy saludable. Y hermano, no nos viene mal que nos pase esto a nosotros tampoco, que Dios nos lleve a este lugar. Comentaba anoche en Huelva, y lo repito anoche, que años atrás, cuando Dios estaba tocando mi vida, redarguyendo en profundidad, ¿no?, llegó un punto que me vi como una persona realmente asquerosa, me daba náusea, como una mascarita disfrazada, como, algo horroroso. Y no pude menos, estando una mañana en la oficina de mi empresa en la ciudad de Manchester. No sonaba el teléfono, no había nada, yo estaba de guardia, y ahí me eché en la alfombra todo el largo de mi ser, diciendo: Señor, este viejo Ricardo, hipócrita, sinvergüenza, rebelde, solo una cosa corresponde: la sentencia de muerte de la cruz del Calvario, y Señor, la abrazo de todo corazón. No puede haber mejor remedio que se muera de una vez para siempre. Y esto, como dije anoche, lo he tenido que reeditar y corroborar a través de los años, hermano, pero es imprescindible para que se pueda cumplir algo precioso, y es que podamos decir como Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y vivo, mas no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que viva Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria. Y comparto de paso algo, esto no lo dije anoche en Huelva, pero hace más o menos, no sé, un par de años, entré en una iglesia que suelo visitar en Brunete, que queda algo así como 40, 50 kilómetros de Madrid. Y al entrar, encontré a un hermano y enseguida fui a darle un abrazo. Pero al darle el abrazo, me di cuenta de algo. Lo había confundido con el hermano mayor. Era tan parecido que creí que era el hermano mayor. Y de así saqué esta conclusión: que nos confundan tanto con el hermano mayor, que nos parezcamos tanto a él, que nos confundan. Algo decir con lágrimas, pero que poder decir, bueno, estuvo esta sierva, este siervo en ese lugar. Es como si hubiera estado Cristo. Irradiaba su presencia. Hablaba como hablaría Cristo. Una meta altísima, hermanas. Hay que pagar un precio alto, pero siempre debemos aspirar a lo mejor y no conformarnos, hermano, con mediocridades. Bueno, al final de cuentas, de decir esto, Dios tomó cartas en el asunto de una manera muy práctica en cuanto a estos tres falsos consoladores. Porque dije que aconteció que después que habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, el primero, el líder de los tres,
mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elías temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Dios. Vemos en esto, hermanos, la estricta justicia de Dios. Cuando un siervo, una sierva, Dios lo ha levantado, nunca faltan, por envidia o por lo que fuera, los falsos que van contra ellos, los calumnian, los traicionan, buscan de hacer todo el daño posible. Y parece que Dios lo permite y se padece enormemente. Pero tarde o temprano Dios pone las cosas en su lugar. Y estos 3 falsos consoladores, Dios les hace ver que han hablado mal. Y Job, aunque ellos pensaban que hablaba mal, Job hablaba bien. Y dice, para que yo no os trate afrentuosamente, id a mi siervo, él orará por vosotros y a él le atenderé y gracias a su oración os perdonaré. Eso se llama poner los puntitos sobre las íes, cruzar la T bien trazada como solo Dios sabe hacerlo, hermano. Ahora hay otro detalle. También lo señalamos anoche, dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y debemos tener en cuenta que todo el hablar previo de Job era en cuanto a su persona, su dilema, su suplicio, su dolor, su congoja, todo el gran problema, el gran dilema, la gran incógnita. Pero ahora Dios le manda 3 personas necesitadas. Job tiene que olvidarse de sus problemas, tiene que ocuparse de otros que están peor porque están bajo la ira de Dios. En ese momento, cuando él se despoja y se olvida y se no habla mal de su congoja, su malestar, su tristeza, Dios levanta como por arte de magia, ora por ellos y al hacerlo se desvanece toda esa carga y Job se siente libre y bendecido y toda esa miseria que ha vivido llega a su fin. Un principio que es muy importante, ¿no? A veces en medio del dolor y demás tenemos que ocuparnos de algo, de alguien, y parece que por arte de magia es por la gracia de Dios, no es la magia, pero el problema se dilucida y quedamos liberados y bendecidos. Bueno, hasta aquí hemos llegado al libro de Job. Y entonces más de 4 dirán, a cuenta de qué viene todo esto, yo qué pinto en todo esto. No tengo nada que ver con un hombre como Job, soy una mujer, un hombre, un soldado raso, una mujer vulgar y corriente que conoce al Señor, pero a cuenta de qué, ¿no? Bueno, a cuenta de mucho, hermanos, a cuenta de mucho. Porque no a menudo se habla de esto, pero la palabra de Dios dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas
de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y relacionado con esto, leo un versículo que también leí anoche, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Repito, Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Y ahora, hijitos, este es un anciano venerable de 96 años, y les habla, dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y agrega, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y junto con esto, paralelamente, quiero mencionar, sin necesidad de buscarlo, un pasaje donde Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, juzgando que si uno murió por todos, todos murieron. ¿Para qué? Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. Y quiero volver a decir algo que muchas veces no se entiende bien, hermanos. La gracia de Dios que nos salva, que nos perdona, nos da una nueva vida, nos abre derroteros de una herencia santa en esta vida y en el más allá. Es algo maravilloso, es algo sublime, sagrado, increíble a personas indignas, totalmente indignas como cada uno de nosotros, y Dios nos ame de tal manera y que para procurar eso, su Hijo amado tuvo que pagar ese precio increíble. A veces pienso, hermano, cómo lo azotaron con unos látigos crueles, que si a mí me dan uno solo de esos, doy un grito horripilante y no aguanto y creo que me muero. Y a él vez tras vez pegándole para esto, para la gracia, para esa gracia nos coloca en una obligatoriedad moral. Esto significa que no me puedo quedar impávido así, gracias Señor, pasé por las aguas del bautismo, he echado en la ofrenda y vengo los domingos a la mañana y el pastor me ve y demás, y de ahí no pasa, hermano. Amor, gracia, tan superlativas, solo pueden tener una respuesta. Es lo que Pablo dice, darle, vivir para aquel que vivió, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. No hacerlo es pagarle con mala moneda y todavía más que eso, hermanos, es casi un insulto. Me quedo aquí mediocre, estoy tan cómodo verdaderamente y tan agradecido, pasé por las aguas, tengo el pasaporte para el cielo, algo que me gusta decirlo, más de 75 años leyendo los 4 evangelios y no encuentro ningún pasaje donde haya una cola de gente y Jesús expidiendo pasaportes para el cielo. Un engaño, hermano, un engaño total, ¿no? Y entonces aquí viene lo que leímos en Primera de Juan 2:28, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué palabra es? Os pido que me miréis todos a los ojos, hermano, todos. ¿Te das cuenta? Esos ojos de fuego te pueden mirar a ti, hermana, a ti, hermano, o mirarme a mí. Y en nuestra conciencia saber que hemos sido mediocres, comodones,
hemos trabajado, pero el mínimo indispensable. Y la conciencia redarguida, dar media vuelta y darle la espalda avergonzados. Tuve una única vida ahí en el planeta Tierra, años de vida que me diste para vivir por ti, que me amaste tanto. Y la derroché, Señor, viviendo egoístamente, mediocre. No quiero decir que estéis en ese lugar, hermano, pero muchas veces me temo en las filas de la iglesia. No falta gente que en realidad viene los domingos y cumple con el pastor y echan la ofrenda y demás, pero hay amorcitos ajenos, hay intereses secretos que nada tienen que ver con lo imperecedero de la eternidad. Y qué bien que le viene un buen sacudón, hermano. Despiértate, que hay solo lo que te resta de una vida y tendrás que rendir cuenta ante el trono de Dios, el tribunal de Cristo. Yo también me hago cargo de esto, hermanos. Mientras Dios me dé fuerza, yo no me quedo comodito ahí con mi querida Silvia. Ya tengo 91 años, trabajé bastante. Mientras me quede en fuerza, mientras el Señor me dé salud y no disponga otra cosa, yo quiero seguir al cañón, al pie del cañón. ¿Por qué? Porque ese amor inconmensurable, indescriptible del hermano, demanda, exige lo mejor de cada uno de nosotros. Hay dos opciones: tomar la palabra de Dios, interesante y esto, pero que todo siga igual. Interesante. No había pensado en eso. Me gustó aquello otro no me gustó tanto. Pero que de ahí no pase. Y hay también la otra parte de quienes dicen: Señor, yo quiero pagar el precio. Yo quiero, Señor, que tú lleves mi vida a un nivel más alto, Señor, que me enriquezca, y estoy dispuesto a pagar el precio. Bueno, en la iglesia de Colosenses había el error del ascetismo, que buscaban ellos por el duro trato del cuerpo y una serie de cosas más lograr, y Pablo decía que no respondía a ningún propósito, digamos, efectivo, porque sencillamente eso es algo carnal, que yo no estoy diciendo, quiero ir para arriba, me voy a castigar, le voy a dar un duro trato a mi cuerpo. No conduce a nada. Es Dios que sabe hacerlo, sabe dónde tocar a cada uno. Y Él sabe, como a Jacob le encontró el punto flojo, a ti también te lo sabe encontrar, como me lo ha encontrado a mí y a otros. Y ahora sí, recito un par de párrafos de una poesía que aprendía de niño sobre el herrero. Y era algo así: pam, pim, mueven los fuelles un sano trajín. Pim, pam, rojas de fuego las fraguas están. Y el hierro suena, y el hierro siente, y si a la fragua se entrega luego, el hierro sale todo de fuego, como una fuerza pura y ardiente. Y subrayo esas palabras, ¿no? Y si a la fragua se entrega luego. Y de ahí el título que le doy a esta predicación: la fragua divina. ¿Tienes miedo de entregarte a la fragua de Dios? Quiero volver a decir, no te asustes. Fíjate que cuando estaban esos tres varones en el libro de Daniel, en el horno de fuego,
Resulta que Nabucodonosor, alarmado, ¿qué pasa? Lo veo los más campantes, andando, yendo y viniendo en el fuego, y todavía veo uno semejante al Hijo de los dioses que lo acompaña. Cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Contaba el caso del querido Pablo, que sufrió tanto, y entre muchas otras cosas, un día y una noche en alta mar. Y no sabemos si era en una barquilla pequeña, en un tablón cogido ahí. No había en ese entonces helicópteros ni primeros auxilios, era para pescarse una pulmonía doble y morir. Y sin embargo, siguió en su trabajo, porque Dios sencillamente estaba con él, hermano. Y Dios, cuando uno padece, es cuando más se siente cerca a Dios. Y muchas veces los comodones, los haraganes, los mediocres, poco experimentan de esa tremenda, magnífica, maravillosa presencia del Jesús que tanto nos amó y que tanto nos ama y que tanto nos seguirá amando. Bueno, también anoche recité la poesía de un querido hermano gitano. Él normalmente está en Bilbao, aunque una vez vino a pastorear aquí a Sevilla. Lo llaman el Chinero, y él tiene algo de poeta. Y una de ellas, de su poesía, era algo así: reconozco tu amor y mi pobreza, y por el sufrir he aprendido que el yunque, que el dolor es yunque bendecido en el que tus manos forjan la grandeza. Lo repito otra vez: reconozco tu amor y mi pobreza, y a pesar del sufrir he comprendido que el dolor es el yunque bendecido en que forjan tus manos la grandeza. Bueno, nos quedan las dos opciones, hermanos, y no suelo hacer un llamado, pero lo hice anoche y quiero hacerlo ahora, queridos hermanos, aquellos que sienten, sí, he servido al Señor, pero me quedo aquí. Pues bien, os quedáis sentados en el banco, nadie os va a criticar, nadie va a curiosear a ver quién sí y quién no, pero habrá otros, confío, en que estarán dispuestos a pagar el precio para una vida mejor, más rica y más fructífera, entregarse a la fragua de Dios. Entonces, aquellos valientes que quieran hacerlo, yo los invito, como hice anoche, a venir aquí adelante, oraremos y nos presentaremos delante de Dios y nos entregaremos a la fragua divina, sin miedo, que el herrero eterno, sapientísimo, sabe manejarla bien. A ver, adelante entonces. Gloria a Dios. No creáis que yo me siento exento de esto, hermanos. Yo también tengo que hacerlo y lo hago, lo hago. Bueno, me gustaría estar, digamos, con mis dos hermanos, Emilio y José Luis, a mi lado aquí, por favor. Amén. Bueno, ¿quieres orar primero? Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor, gracias por este llamado de amor a nuestras vidas en esta mañana. Gracias por manifestarnos tu deseo de seguir adelante con nuestras vidas y con esta congregación. Señor, te rogamos que tú derrames tu gracia y la ayuda de tu Espíritu para ir adelante en esta decisión. Te rogamos, Señor, que tú selles con tu gracia y tu poder esta decisión que estamos tomando delante de ti en esta mañana. Nos encomendamos a ti, a tu gracia, a tu Espíritu, sabiendo que tú estarás con nosotros en todo momento, Dios. Antes de pedirle al pastor Emilio que ore, quisiera decir algo que me ha venido al momento. No me cabe duda que habrá más de una persona abrumado tal vez por cargas y problemas y pensará diciendo, pues este tío Ricardo, vengo buscando consuelo y ayuda y ahora me habla de entregarme una fragua. Y quiero decir, hermanos, que el Dios nuestro es un Dios de los imprevisibles. Y al responder tú en medio de estos, bueno, si hay que hacerlo, Señor, me entrego a la fragua, podría sorprenderte tratándote con la mayor delicadeza y dulzura, mimándote como nunca te han mimado antes, porque es un Dios incomparable e imprevisible. Señor, queremos rogarte que nos des corazones conforme al tuyo, Señor, que te estamos agradecidos, te damos gracias por la palabra que has traído a través de tu siervo a nuestras vidas. Señor, y al pasar adelante queremos hacerlo confiando en la palabra que nos has hablado. Señor, no confiando en nuestra carne ni en nuestras fuerzas, pero sabiendo que tú eres un buen Padre, Señor, y que la fragua y la prueba y el fuego va a ser, Señor, de nosotros aquellos hijos que tú quieres que seamos en este tiempo. Señor, te rogamos que nos des la gracia y la fuerza, Señor, para que tú trates con nuestras vidas, que cuando lleguemos a tu tribunal, Señor, no nos volvamos avergonzados, sino que por tu gracia y tu trato, Señor, podamos ser transformados para tu gloria, en el nombre de Jesús. Querido Padre, queremos pedirte que tú puedas ver en cada uno de nosotros seriedad en esto, porque no nos puedes tomar en serio si no nos tomamos tu palabra bien en serio, Señor. Y yo pediría que cada uno de nosotros, Padre, se cuide bien de que esto no se diluya para pasar a bromas fuera de lugar, Señor, y antes bien que se guarde celosamente y al ir a su hogar buscar la primera oportunidad para ponerse de rodillas y derramar su alma ante el Señor. Oh, Padre, y que al hacerlo esa bendita paloma de ese raudal de lágrimas, de arrepentimiento, de contrición, oh, Padre, pero que son semillas de bendición, de restauración, Padre. Oh, Señor, el hecho de una sola vida, el hecho del tribunal de Cristo, el hecho
de amor que nos constriñe de tal manera, Señor. Nos mueve profundamente en esta mañana, Padre. Pero pedimos, Señor, que en ninguno de nosotros sea algo pasajero que se diluya y todo siga igual, sino, Señor, que con todo el corazón podamos buscarte y encontrarte de una manera nueva, Señor, y salir como Job, Señor, a un lugar donde la multiplicación de Dios se verifica en todos sentidos. En el hogar, Señor, en la familia, en la iglesia, en el evangelismo, en la obra, en la palabra de Dios, Señor. Oh, Señor, cuando oímos o leemos las biografías de esos héroes y esas heroínas de antaño, Señor, nos sentimos, Señor, como de un nivel muy inferior, una escala de mucho, mucho menos categoría, Padre, y pedimos, oh, que levantes en nuestros días, en nuestras vidas, Señor, hombres y mujeres que realmente estén todo de fuego, como una fuerza pura y ardiente. Oh, para la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén.